Ya estamos. Perfecto. Estamos en la siguiente charla y aquí vamos a hablar un poquito, nuevamente ahondando más en la relación de Design Ops y Design System, cómo es esta colaboración y sinergia. Nuestro panelista es Juan Pablo Imbrogno y él nos va a traer esta charla de Design Ops y Design System, el huevo y la gallina. Parece una pregunta científica, pero hace muy buena paradoja con la conexión que tienen estas dos disciplinas. Él nos va a contar iniciativas reales y prácticas que abordan esta relación. Juan Pablo es de Argentina, hoy estamos emocionados de contar con tantos panelistas argentinos. Tiene 10 años de experiencia en diseño, hoy lidera la práctica de Design Ops en Ripio, que es una empresa líder en blockchain en Latinoamérica, así que bienvenido Juan Pablo a este bloque hoy en el tema de los primos de Design Ops. Yo dejo de compartir para que tú puedas compartir tu presentación y hacemos cualquier prueba y te aviso si lo vemos. Muy bien, ahí va. Perfecto. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Nada, un gusto compartir con ustedes este segundo día de la conferencia de Design Ops, la primera conferencia de Design Ops en Latam más España. Bueno, como recién se presentaba, ¿no? El segundo día está dedicado a los primos de Design Ops, que son estas disciplinas o estas prácticas en las que, si bien no se identifica totalmente con Design Ops, hay una relación, hay una colaboración entre estas prácticas primas con Design Ops. En este caso, yo elegí el tema de Design System, que es un tema muy popular últimamente en todas las empresas de producto, ¿no? De producto y de tecnología. El Design System está cada vez ganando más relevancia. Así que les voy a comentar un poco sobre esta relación entre Design Ops y Design System, colaboración y sinergia. Bien, voy a hacer una pequeña presentación. Nací y vivo en Argentina, soy Juan Pablo. Estudié diseño gráfico desde un punto de vista más tradicional, es decir, todo lo que tiene que ver identidad de marca, branding, diseño editorial, bueno, toda la cuestión más analógica del diseño, que ya de a poco está quedando un poquito más en el pasado, pero que los principios para diseñar de alguna manera se mantienen, ¿no? Actualmente, después de esta experiencia como diseñador gráfico, pasé a UX y formándome en producto. Hoy actualmente estoy trabajando en Ripio, que es la empresa líder en tecnología blockchain en Latinoamérica. Es una empresa argentina de criptomonedas. Es la primera empresa de Latinoamérica sobre cripto. Ya tiene 10 años, así que muy contento de liderar lo que es Design Ops en Ripio. Previamente a Ripio trabajé como UX, experiencia de usuario, en Mercado Libre, sobre todo en la parte fintech, es decir, en Mercado Pago, ¿no? Bien. Como siempre digo, cuando me toca dar alguna charla sobre Design Ops o sobre algún otro tema, siempre voy con dos disclaimers. Uno es este primero que, bueno, esto no es una clase, ¿no? La idea de esta charla es compartir mi experiencia en estos años que vengo transitando y sobre todo en todo lo que tiene que ver con Design Ops. Bueno, sabemos que en nuestra formación no hay una carrera de Design Ops. Recién, últimamente, en los últimos años, se está abriendo bastante todo lo que tienen con algunas capacitaciones sobre Ops, pero bueno, sabemos que todavía está en una fase embrionaria, ¿no? Así que todos los conocimientos que de alguna manera uno va adquiriendo, por lo general vienen con la práctica, ¿no? Con el día a día de estas prácticas de Design Ops. Y siempre, el segundo disclaimer, cuando hablo de diseño, cuando a medida que vayamos hablando van a ver la palabra diseño en varios lados, siempre diseño es diseño, contenido y research, ¿no? Las tres disciplinas dentro del maravilloso mundo de UX, la parte más de diseño visual, UI, la parte de contenidos y, bueno, la parte de investigaciones, de research con los usuarios. Bien, habiendo dicho estos dos disclaimers, pasamos de lleno a nuestro tema.
Design System y Design Ops. Bien, acá voy a leer una definición, ¿no? que de alguna manera elaboré sobre Design System. Design System es no tanto una guía de estilos que busca consistencia en el diseño, sino más bien un sistema de lenguaje común, ¿no? Que fomenta la colaboración entre diferentes áreas de una organización. Bien, la parte que está en violeta, la de que dice Design System, no es una guía de estilo, etcétera, es más bien la cosa, lo que realiza el Design System, ¿no? Que tiene que ver con la consistencia en el diseño, con tener interfaces consistentes, estandarizadas, que los componentes de las diferentes pantallas sean los mismos y que hayan patrones comunes, etcétera. Eso es lo que realiza el Design System. Pero el método, la forma, la metodología que utiliza el Design System es la parte que está en rojo, que tiene que ver con formar un sistema de lenguaje común, fomentar la colaboración entre áreas y generar y empezar a definir un poco más los procesos en una empresa, ¿no? En una empresa de producto, en una empresa de tecnología. Entonces, como venimos diciendo, Design System ayuda a definir procesos y provee herramientas. Estas herramientas, por supuesto, como sabemos, venimos aprendiendo estos días de conferencia de Design Ops, los usuarios de Design Ops y lo mismo Design System no son los clientes finales de una aplicación, de una plataforma, etcétera, sino que nuestros usuarios son nuestros mismos diseñadores y en este caso Design System también los desarrolladores, ¿no? Ellos son nuestros usuarios. Entonces, desde el Design System ayudamos a definir procesos y proveemos herramientas a diseñadores, a desarrolladores. Entonces, estas dos definiciones que venimos viendo nos ayudan a enmarcar Design System dentro de una forma de trabajo más relacionada con Design Ops, ¿no? Y ahí está la relación. Bueno, acá un poco lo que quiero ilustrar con este gráfico es, bueno, dos modelos que les traigo a ustedes sobre cómo se relacionan Design Ops y Design System. Podemos tener un modelo integrado en el que hay un equipo de Design Ops cuyo pilar, uno de sus tantos pilares puede ser el tener un equipo de Design System o tener una iniciativa que trabaje sobre el Design System. O si no, ya para capaz equipos y empresas más grandes, podemos empezar a tener un modelo separado, ya en que Design Ops tiene sus diversos pilares, sus diversas iniciativas, y el Design System es un equipo aparte con, sus iniciativas aparte, ¿no? Este modelo separado, integrado, va a depender del tamaño de la empresa, de la madurez también de la empresa, ¿no? Bueno, y acá en esta parte de las iniciativas, que es un poco lo más fundamental, lo quise hacer muy práctico para que ustedes puedan llevarse iniciativas concretas, reales, y poder aplicarlas en sus diferentes equipos desde el día de mañana. Iniciativas muy prácticas y muy reales, ¿no? O sea, acá no quise traer nada de libro, digamos, sino cosas concretas que hemos trabajado en Ripio, en el área de Design Ops, y que vemos que están funcionando y que queremos compartir con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, la primera que tiene que ver con el Design System propiamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si a ese Design System le sumamos toda la parte del content, del contenido, y transformamos a ese Design System en un Content Design System? Bueno, se nos abre toda una capa de Content Ops. Después de esta charla, va a haber una charla sobre Content Ops que va a dar Yamile. Bueno, ella va a profundizar en este concepto de Content Ops, pero bueno, si a nuestro Design System, que trabajamos desde el Design System, le empezamos a incorporar toda la parte de content, de contenidos, se nos abre toda una ventana y en lo posible también un rol específico para Content Ops, ¿no? Todo lo que tiene que ver con manual de voz y tono, con proveer herramientas sobre gramática, sobre accesibilidad de los contenidos, etcétera. Bueno, todo eso lo podemos incorporar desde el Design System
y desde el Design System se nos va a abrir la puerta para un rol de Content Ops, ¿no? Bien. Bueno, acá vemos un poquito, este es el Design System que tenemos en Ripio, que se llama Himalaya, y como ven, ahí en el menú que tenemos a la izquierda, vemos como abajo de todos tenemos todos los elementos relacionados con Content Ops, ¿no? O cómo integramos el contenido en el Design System. Entonces tenemos, por ejemplo, voz y tono, gramática, accesibilidad, y bueno, cómo algunos elementos de contenido interactúan con los componentes de UI que vamos definiendo y cuestiones sobre glosario, ¿no? Entonces, bueno, se nos abre desde el Design System toda una capa de Content Ops. Bien, bueno, también una iniciativa que surgió del Design System que tiene que ver con, bueno, si desde el Design System trabajamos en proveer un sistema de UI en alta fidelidad, ¿qué pasa si también empezamos una iniciativa con trabajar en un sistema, una biblioteca de componentes para trabajar en baja fidelidad, no ya en alta fidelidad, sino en baja fidelidad? Entonces, por eso es donde se nos empieza a unir Design System con proveer herramientas y definir procesos de trabajo, ¿no? Acá un poco el problema que veíamos era que desde los diferentes equipos de diseño no había una forma estandarizada de trabajar lo que tiene que ver con los prototipados en baja fidelidad. Entonces, desde el Design System, acá van a ver que la expresión desde el Design System la voy a usar mucho porque lo que quiero que se lleven de esta charla es cómo desde el equipo del sistema de diseño empezamos a generar iniciativas que después fueron como absorbidas de Design Ops o que fueron escalables desde Design Ops a una amplitud un poco mayor, ¿no? En este caso, generamos un sistema de diseño en baja fidelidad, en Fiction en este caso, y la verdad que ha resultado bastante útil para empezar a alinear y estandarizar los procesos, que es ahí donde se nos empiezan a unir con Design Ops. Bien. Bueno, otra iniciativa también muy interesante que surgió también un poco desde el equipo del sistema de diseño es empezar a tener algunas ceremonias para determinados momentos del proceso de trabajo, del proceso de UX, en el que en algún momento de ese proceso, por lo general, cuando empezábamos a ir a la parte de trabajar la propuesta en alta fidelidad, empezamos a hacer algunas critiques para ver la UI fina de esa propuesta, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos un template real que empezamos a trabajar. Bueno, tenemos estas ceremonias de design critiques enfocadas en la UI en alta fidelidad, y luego desde Design Ops eso se escaló para tener Design Critiques en otros momentos de la propuesta de diseño, para momentos de wireframes o inclusive para momentos también de empezar a definir los problemas de negocio y de producto, ¿no? Entonces, hemos hecho diferentes Design Critiques, ya sea cuando el porcentaje, en cierto sentido, del proceso está en sus comienzos, después en la mitad y después más al final. Bueno, desde el Design System empezamos a generar Design Critiques solo para UI, pero desde Ops luego se escaló a los otros momentos del proceso de diseño. Bien, seguimos con el uso de herramientas de diseño, ¿no? También otra iniciativa que surgió del Design System fue, bueno, empezar a definir las herramientas en las que los diferentes equipos de diseño iban a empezar a emplear y en qué momento y por qué, ¿no? Dar el racional de por qué una herramienta era mejor que otra. Entonces, desde el equipo de diseño, que fueron los encargados, ¿no? Al ser ellos en su día a día los que están más familiarizados con la herramienta de diseño, Fiction, Figma en este caso, bueno, naturalmente surgió de este equipo del Design System, empezar a mapear estas herramientas que en todo el equipo de diseño veníamos trabajando. Entonces, empezamos, como digo, a mapear las herramientas y estandarizamos este proceso y vemos cómo, bueno, desde el Fiction lo usamos en este momento del proceso, para tales iniciativas, después pasamos al Figma para hacer estos momentos
del proceso de diseño. Luego, cuando queremos, por ejemplo, circular una propuesta, pasamos a Google Slides. Bueno, empezar a definir las herramientas es otra iniciativa que podría empezar del Design System y luego ser continuada por Ops para escalarla a otras partes del proceso, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, relacionado con el mismo tema, como algo muy sencillo, ¿no? Pero como, bueno, cómo queremos compartir los diferentes accesos que tenemos en Figma. Sabemos que hay una problemática ahí de, bueno, el tema de los accesos, Figma después te cobra, ¿no? Y tenemos un montón de personas dentro de la organización que capaz no deberían tener acceso al Figma y cobrando capaz ese SIT, ¿no? Bueno, empezar a auditar esas herramientas. Entonces, desde el Design System se empezó a auditar Figma y Fiction, pero también desde Ops luego se va escalando para empezar a auditar todas las herramientas, herramientas de contenido, herramientas de research, etcétera, ¿no? Siguiendo un poco con el tema Figma, otra iniciativa que se trabajó desde Design System y luego adquirió como carácter propio desde Ops, fue todo el tema de empezar a mapear lo que tiene que ver con el orden propiamente de Figma, que sabemos que es un problema bastante grande, ¿no? Sabemos que en las empresas de producto en el que trabajamos con muchos versionados de archivos y un montón de exploraciones y cuestiones que hacen, en cierto sentido, pueden llegar a ser caóticas en algún momento. Bueno, desde el Design System se empezó a generar esta iniciativa de ordenar el Figma, empezamos a trabajar diferentes archivos, hicimos algunas entrevistas a las personas del equipo de diseño para entender sus necesidades, también lo hicimos con las personas de desarrollo. Y eso empezó a favorecer y a emprolijar un poco ese momento crítico, en ese punto crítico del momento del proceso de diseño, tiene que ver con el handoff, ¿no? Entonces, esta iniciativa de empezar a mapear el orden de Figma y la nomenclatura de los archivos, etcétera, nos fue ayudando un poco a trabajar de manera más ordenada y eso hace que el handoff sea bastante más prolijo y eso repercute, en definitiva, en una mejor calidad en las diferentes funcionalidades que sacamos a producción diariamente, ¿no? Bueno, acá ejemplos, ¿no? De cómo empezamos a definir los diferentes archivos, archivos oficiales, donde ahí las diferentes personas del equipo de diseño, y no solo del equipo de diseño, sino de otras áreas también, iban a consultar lo último, luego archivo de prototipo y archivo de exploraciones. Bien, otra cuestión relevante, muy relevante, que tiene que ver con la documentación, ¿no? Sabemos que en el Design System uno de los momentos importantes del proceso del Design System tiene que ver con la documentación, ¿no? Hay un momento en el que... Bien, bueno, hablaba, ¿no? de la documentación, ¿no? De cómo desde el Design System hay una parte importante en el proceso de lo que es sistema de diseño, que es la parte de documentar, ¿no? La parte de documentar los diferentes componentes que vamos generando. Bueno, entonces esto de empezar a documentar fue generando una cultura de la documentación, digamos, y eso ¿dónde lo vemos? Lo hemos visto, por ejemplo, que en el equipo de research empezaron a documentar cómo hacer un guión para una entrevista, empezaron a documentar cómo hacer reclutamientos de usuarios para entrevista o documentar también las diferentes herramientas que necesitamos para llevar adelante nuestro trabajo de manera correcta. Entonces, desde el Design System se empezó a generar esta cultura de la documentación que habla un poco, ¿no? De la madurez que empieza a tener un equipo de diseño dentro de una empresa, ¿no? Bien. Bueno, cuestiones como accesibilidad también fue otra iniciativa que empezamos a trabajar, ¿no? Empezar a establecer ciertos principios de accesibilidad. Sabemos que la accesibilidad es algo que empieza a ser como muy, muy pedido, no solo a cuestiones como regulaciones, de diferentes regulaciones de los países, sino también para que nuestras experiencias de usuario sean realmente universales, ¿no? Y que lleguen a todos los usuarios. Entonces, desde el Design System empezamos a generar diferentes principios de accesibilidad que fuimos compartiendo
con el resto de las personas del equipo de diseño y de desarrollo también, ¿no? También, ¿no? Hablamos del principio de accesibilidad, hablamos también de cómo el design system empieza a generar principios de interfaz, ¿no? Y cómo también una iniciativa que se desprende de estas dos que vengo diciendo, los principios de diseño, ¿no? Entonces, principios de diseño, pero no a nivel UI, Design System, sino a nivel ya para diseño de producto, ¿no? Y que estos principios de diseño de producto reflejen no solo la UI del Design System, sino también los valores de la empresa de producto en la que trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, una iniciativa muy linda que también salió desde el Design System y que luego Ops la escaló, fue, bueno, empezar a mapear los principios y a establecer los principios para el diseño de producto, ¿no? Bueno, otra cuestión también importante que tiene que ver con la deuda técnica, ¿no? Sabemos que siempre hay una deuda, un backlog gigante que en las empresas de producto nunca se ataca. Bueno, entonces desde el Design System se empieza a generar toda una deuda de UX, primero de UI, y que luego Ops la empieza a escalar a deuda de UX, en el que empezamos a mapear todas aquellas cuestiones sobre accesibilidad, sobre experiencia de usuario, sobre interfaz, sobre contenidos, que siempre quedan siempre para releases posteriores. Bueno, desde el Design System se puede empezar a mapear cuestiones concretas de UI y luego Design Ops, esto lo puede escalar a una iniciativa ya de deuda de UX, mucho más que se desprende de lo que es la UI propiamente y que empieza a generar mejoras, no solo a nivel UI, sino a nivel producto, UX, contenidos, etcétera, ¿no? Bien, bueno, algunos aprendizajes que quiero compartirles con ustedes es, bueno, queremos impulsar Design Ops en una organización. Una muy buena idea es empezar con Design System, ¿no? Por cuestiones como venimos viendo, no solo porque desde Design System trabajamos en el Design System en sí, sino que empezamos a generar diferentes iniciativas que nos vamos abriendo paso a empezar a constituir un equipo de Design Ops. Al menos esto fue un poco la estrategia que desde Ripio hemos implementado. Empezamos con Design System, fue como nuestro caballito de batalla, y luego nos empezamos a ampliar a iniciativas que son las que hemos visto, por ejemplo, unas, puede haber otras también, empezamos a ampliar a Design Ops. Bueno, pero ¿por qué es una buena estrategia empezar con Design System? Bueno, porque es un pilar que, como venimos viendo, tiene mucho impacto, sobre todo en tres áreas fundamentales, que son las que trabajamos más en el día a día. En UX, ¿por qué es fundamental el Design System en UX? Porque nos ayuda a estandarizar la interfaz, a estandarizar también los contenidos y al Design System lo empezamos a transformar a un Content Design System, como hemos visto. ¿Por qué también es importante en ingeniería un Design System? Porque los va a ayudar a mantener la plataforma, a limpiar la plataforma de bugs que puede empezar a generarse por suciedad en el código, a generar un código mucho más limpio, y eso implica que el desarrollador empieza a ser mucho más eficiente en su trabajo, ¿no? ¿Y por qué el Design System impacta también en producto? Porque sabemos que al equipo de producto le interesa sacar funcionalidades, ¿no? Sabemos que en el mercado de producto y de tecnología, ser ágiles, sacar funcionalidades, sacar features, es algo muy importante. Entonces, teniendo un Design System, a la gente de producto les va a interesar porque les va a ayudar a sacar funcionalidades mucho más rápido. Entonces vemos cómo el Design System, con tres discursos distintos, ¿no? Estandarizar interfaz, UX, ayudar a la mantenibilidad de la plataforma, IT, y ser más eficiente en la construcción de features, producto, puede ayudarlos a cada una de estas tres áreas a trabajar de una manera mejor, ¿no? Entonces, un poco mi experiencia fue así, ¿no? Empezamos con Design System, primero trabajamos en el Design System en sí,
y luego empezamos con iniciativas que tienen que ver con, como las que hemos visto, reales, que tienen que ver con cuestiones más de Ops, ¿no? Entonces, ahí es donde Design System, como un centro, empezamos a expandirnos y ampliarnos hasta constituir un equipo de Design Ops, ¿no? Quisiera compartir con ustedes una pregunta también muy interesante que surgió ayer en la primera charla de esta conferencia, que tiene que ver, que la hizo uno de ustedes, sobre, la pregunta fue así, la leo en concreto. Dijo, cómo empezarías a dar los primeros pasos en Design Ops en una empresa donde el equipo de diseño es de 6 personas y eres el encargado del Design System? ¿Algún tip? Pregunta. Bueno, esta pregunta la realizó uno de ustedes ayer mismo en la primera charla que inauguró esta conferencia, ¿no? De los 3 días. Así que esa pregunta, o sea, esta charla responde a esa pregunta literalmente, ¿no? ¿Cómo desde el Design System nos ampliamos a Design Ops? Si somos un equipo chico y somos solo un diseñador que trabaja en Design System, nos ampliamos, o si queremos impulsar Design Ops en la organización, con estas diferentes iniciativas vamos a ir saliéndonos del Design System poco a poco y trabajar en cuestiones más cross, más globales, más de Design Ops, ¿no? Así que, resumiendo, podemos ver cómo desde el Design System empezamos a trabajar en un Content Design System. Esto nos abre la puerta a Content Ops, como también desde Design Systems empezamos a trabajar en un Low-Fi Design System para trabajar en estandarizar los procesos en baja fidelidad, como empezamos también desde Design System a empezar a definir herramientas, empezando con Figma, pero que desde Ops las escalamos a otro tipo de herramientas de research o herramientas de contenido, como desde Design System empezamos a impulsar principios de diseño de producto y principios de accesibilidad, como trabajando con el Figma y ordenando el Figma, desde el Design System podemos mejorar el handoff. También cómo impulsamos desde el Design System una cultura de la documentación, cómo también desde el Design System impulsamos una iniciativa que tiene que ver con la deuda de UX. Y bueno, cómo desde Design System también empezamos a impulsar Design Critiques o diferentes ceremonias para que luego desde Ops la podemos escalar a otras partes del proceso de diseño. Así que bueno, muy bien, esto fue todo de mi parte, digamos, espero que les haya sido muy útil, son iniciativas reales, de acá no hay nada inventado, o sea, ustedes pueden tomar estas iniciativas según el momento en que estén en sus equipos y empezar a ponerlas en práctica en el día de mañana. Si quieren profundizar en alguna de estas iniciativas, me pueden contactar también y lo podemos, los puedo ayudar con algunos tips a trabajarlo. Pero bueno, quería hacerlo bien práctico, ¿no? Y dar una serie de iniciativas para que, si están en esa situación, como preguntó el compañero el día de ayer, si son un equipo chiquito y que están solo con el Design System, pero quieren impulsar Ops en la organización, bueno, puedan hacerlo generando impacto y impacto real en los diferentes equipos. Así que muchas gracias por acompañarme en este día. No, a ti, Juan Pablo, muchas gracias por darnos esta charla. Creo que ha sido un paso a paso bastante útil. Solamente te invito a que dejemos de compartir para que nos podamos ver y ¿Cómo ahí yo te empiezo a contar qué preguntas han salido por aquí. De hecho, han no? sido algunas más votadas, así que vamos a empezar por esa. Cristina Pozo tiene una pregunta. ¿Cuál ha sido la estrategia para generar ese gobierno de accesibilidad y cuántas personas han intervenido en esta construcción, socialización y sensibilización? Bueno, muy interesante. Bueno, la cuestión de accesibilidad sabemos que empieza a ser muy relevante, como mencionaba antes. Eh, a ver, la persona encargada naturalmente en trabajar en cuestión de accesibilidad, en este caso fue un UI designer que justamente al estar más empapado en cuestiones que tienen que ver con el Figma y cuestiones de detalle de los elementos, fue la más, naturalmente, fue la que más encargada estuvo en llevar adelante esta iniciativa.
En este caso la trabajaron dos personas, o sea, nosotros tenemos dentro del Figma del Design System un apartado con estos principios de accesibilidad, y esto lo hemos puesto en común en alguna ceremonia en el equipo, digamos. O sea, esta compartida de estos principios lo realizó en este caso las dos mismas personas que trabajaron en el Design System. Sí. Buenísimo. Aquí otra pregunta que también ha sido más votada es de Paulina. ¿Se puede Sí. aplicar un design system robusto y que ayude a la consistencia sin que genere una mayor jerarquía de lo visual por sobre el resto de los elementos que forman parte de una pantalla? Por ejemplo, que un componente definido limite o condicione el contenido. No logro entender muy bien a qué se refiere con limitar, o que jerarquice la pantalla. Ahí, A ver, vuelvo a repetir la a pregunta y si ver, sí, por Paulina favor. está en el chat nos puede precisar. ¿Se puede aplicar un design system robusto y que ayude a la consistencia sin que genere una mayor jerarquía de lo visual por sobre el resto de los elementos que forman parte de una pantalla? Bueno, trato de interpretar. A ver, como venimos diciendo, ¿no? El design system no es solo construir elementos, sino también tiene que ver con los patrones, con la forma de usar esos elementos. Entonces, no es que desde el design system entregamos componentes y que después queda como a un libre arbitrio, sino que establecemos también la forma de usarlos, la forma en que se relacionan unos con otros. Entonces, eso nos da ciertos patrones y ciertos principios que se escapan al componente en sí, ¿no? Por eso una capa del design system que hemos incorporado, que tiene que ver con los patterns, ¿no? Es una capa un poco más compleja del sistema de diseño, que tiene que ver con cómo estos componentes empiezan a interactuar entre sí, ¿no? No nos quedamos en entregar un botón, entregar una alerta o entregar un toast, sino, bueno, en esta capa de patterns es ver cómo, bueno, algunos lo llaman organismos también, es ver cómo estos elementos empiezan a convivir entre sí. Entonces, en esa convivencia está la jerarquización, que las pantallas estén clean, etcétera, ¿no? Perfecto, buenísimo. Aquí una pregunta más. ¿Cuánto tiempo te llevó a realizar la voz y tono de la empresa y con cuántas personas lo elaboraron? Lo mismo con el design system. Bien, bueno, para lo que tiene que ver con el Content Ops, ahí fueron tres personas dedicadas que tuvieron sesiones semanales para empezar a construir la voz y tono de la, de la empresa, porque en cierto sentido, desde producto, nosotros queremos reflejar los valores de la empresa dirigiéndonos al usuario. Entonces, muy interesante también que ellos tuvieron también charlas con marketing, ¿no? Para tratar de reflejar la voz de la empresa en producto. Fueron tres personas involucradas y fueron un par de meses, un par de sesiones para construir esa voz y tono que, a ver, como el Design System y el Content Design System no es un proyecto que empieza y termina, o sea, es un producto, ¿no? Y que como todo producto se va iterando también. Entonces, no es que hay una fecha de cierre, obviamente que llega un momento en que vemos que está más robusto y que se puede empezar a compartir, etcétera, pero no te diría que hay una fecha de cierre que vos digas, bueno, me llevó 4 meses y clausuré el Content Design System, digamos, ¿no? Y bueno, el Design System, más la parte más visual, digamos, para responder a la pregunta, sí llevó bastante más tiempo, porque ya son mucho más, tiene que ver todo el definir los tokens, definir los componentes, definir los patrones, y está llevando un año y pico nos está llevando, pero como digo, es un proceso vivo. Sí. Total. Perfecto, entonces pasamos con la última pregunta, que Sí. es ¿cuánto conversa un design system con el manual de marca, ¿no? Y si este último debería ser hecho solamente con el área de marketing. Bien, es muy interesante. A ver, depende la madurez, yo te diría que depende de la madurez de la empresa y la relación que tienen las áreas entre sí. Se puede integrar más o menos al área de marketing. Eh, a ver, ahí depende el estadio en que está la empresa, ¿no? Si hay una empresa muy madura y con un clima colaborativo muy desarrollado,
lo ideal es que el equipo de marketing con su manual de marca y el equipo de producto, de diseño, con su design system, tenga relación. Va a depender, lisa y llanamente, del clima colaborativo que haya en la empresa, digamos, ¿no? Lo ideal, por supuesto, es tener yo sueño con tener en Ripio un gran hub, ¿no? Una landing pública de el manual de marca y abajo el design system, sería como el broche de oro, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Juan Pablo. Gracias. Se nos ha quedado algunas preguntas ahí en el backlog, pero entendemos que tenemos que continuar con la charla. Así que agradecerte. Ahí puedes leer los comentarios. Ha gustado muchísimo tu charla y no se olviden que ya en los próximos días estaremos compartiendo la grabación y el material.